Vargas, nuestro queridísimo doctor Vargas, médico psiquiatra y psicoterapeuta, con quien nosotras conversamos esta tarde respecto de las emociones, Vicente, y de esa conciencia emocional que es una aspiración nuestra, los terapeutas, al menos con los que nos manejamos desde esa perspectiva. Tú dices con mucha propiedad, por tu ejercicio, que la emoción que no se habla es emoción que no se cura, entendiendo cómo hablar la gestión de la emoción. Para poder hablar de emociones hay que reconocerlas, ponerles nombre, hacerlas visibles, y ellas tienen todo el tiempo del mundo para esperar, haciéndote la vida de cuadritos hasta que tú te decidas a verte la cara con ellas. Sí. Sí, Qué introducción, jefa, wow. No, ¿verdad? Muy buena. Estoy aprendiendo. Sí, para que tú veas, Ámbar, la madre que te gastas tú. Claro. Y la amiga que yo me gasto también. Y colega también, ¿eh? Su alumna. Bueno. Mira, hay un artículo que habla, Vicente, de que se han llegado a catalogar unas 250 emociones y sentimientos. Entre la tristeza y la alegría, entre sentirnos mal o bien, existe un amplio abanico emocional en el que deberíamos profundizar. Si no somos capaces de reconocer nuestras emociones y sentimientos, si no encontramos sus causas, si no comprendemos cómo impactan en nuestros comportamientos y decisiones, no podremos gestionarlos adecuadamente y terminaremos viviendo en una montaña rusa emocional que antes o después provocará desequilibrios. Por eso es tan importante el desarrollo de la conciencia emocional. Así es. Bueno, todo lo que tú has dicho, pues es así. Y hablar de las emociones es un tema que a mí personalmente me apasiona, me ha apasionado toda la vida. Y qué te digo, por decirte algo de tantas cosas que puedo decirte, las emociones uno puede estar entre dos extremos, entre la persona que no expresa sus emociones y la persona que se desborda cuando tiene una emoción. La psiquiatría establece, hay un trastorno psiquiátrico que se llama alexitimia, que son personas que por algún trastorno neurológico o tal vez por traumas o por lo que pasó en su vida, no identifican sus emociones, no pueden identificar, no pueden separar lo físico de las emociones. Como tú decías, lo bueno que es ponerle nombre a estas personas, no saben lo que sienten. Exacto. No le podrían poner nombre, no podrían expresar esa emoción, y entonces es una represión tal que la persona luce como apático, indiferente, distante. Hay un alto por ciento de la población mundial que puede sufrir de alexitimia. Imagínate alguien que esté casado o casada con una persona que no pueda expresar las emociones. Entonces, eso es como si tú estuvieras con una persona que tú no, porque lo interesante del enamoramiento es la respuesta, la retroalimentación de lo que tú sientes y das y de lo que el otro te devuelve, porque está sintiendo lo que tú sientes y está percibiendo lo que tú das. Entonces, esa reciprocidad es lo que hace que funcione el amor, y la respuesta sexual también tiene que ver mucho con eso. O sea, nosotros nos excitamos cuando la persona también está excitada. Pero si tú estás excitado o excitada y el otro está como si fuese un extraño o tuviese ausente ahí, entonces eso, como dice uno, te puede quitar tu propia excitación. Para ponerte lo que pudiera ser una persona alexitímica, pero tenemos del otro lado aquellas personas que sienten tanto, que sus emociones son tan intensas y tan frecuentes y tan desbordadas, y que se dejan llevar siempre de lo que sienten, que hablamos de personas que tienen trastorno de control. Y son las personas que dicen, bueno, eso me gustó y yo lo cogí, yo me enojé y yo agredí a una persona, yo quise hacer tal cosa y lo hizo. Dice, no, pero es que eso tú
tú no lo puedes hacer, porque entonces esa persona tiene un descontrol y una abundancia y una intensidad tal en sus emociones que va a ser muy difícil que ellos puedan interactuar Nosotros en relaciones de podemos trabajo, relaciones catalogar, sociales y de pareja. nosotros podemos catalogar las emociones en buenas y malas o sencillamente No, nosotros... saludables, sí, no sí, saludables. sí. No, el modelo que han seguido muchos investigadores, ellos hablan de emociones placenteras y displacenteras. Ahora sí hablamos. Sí, porque algunas personas le llaman malas algunas emociones displacenteras y no son malas porque son naturales. Exacto. O Las sea, por personas las ejemplo, la necesitan. ira no es una emoción negativa. No, pero Que es no, una displacentera. pensaría que sí. No es una emoción negativa. Porque la ira no es No, agresividad. No No es no. lo mismo. Pe- O sea, las personas Pues necesitan... lo que es negativo es la expresión de la ira, pero no la ira como Yo tal. quisiera irme un poquito Pero más. Porque la perdona. ira te desborde a actuar de manera agresiva con otra Pero persona. pero es la acción, no es la emoción. No, Pues mira- todos sentimos ira muchas veces, Claro. pero sabemos manejarla. Controlarla. Pues exacto. en caso de doctor, tenemos que aprender a conocer las emociones como tal, porque mira cómo la ira automáticamente tú le encasillas como un brote explosivo de violencia. Bien. Sí. La reacción sí, la emoción no. Pues entonces, ¿cómo desconectamos una cosa de la otra? Porque uno entiende Ahora que la mismo- reacción y la emoción va una ligada de la No, otra no, y que no, una no. no es sin la otra. Ok, qué bien. Sí. ¿Cuál es la reacción Mira. y cuál es la emoción? Emoción es lo que tú sientes, reacción es cómo tú actúas. Mira, Ámbar, imagínate tú que alguien te agreda a ti o que agreda a tu hijo y tú no sientas nada con eso. Entonces, ¿podrás tú ponerle límites al agresor? No. Si tú dices, bueno, me agredió o agredió a una persona que yo quiero mucho que es mi hijo, pero eso tú lo tomas como que eso no produce nada a ti. Entonces, la ira bien manejada es lo que nos va a ayudar a ponerle límites y decirle al otro, no, tú no puedes hacer eso, tú no me puedes hablar mal a mí, tú no me puedes golpear a mí, tú no puedes tratarme mal a mi hijo. Entonces, esa ira sirve para poner límites. Durante mucho tiempo, la cultura le prohibió la ira a las mujeres. Sí, claro. Entonces, esa mujer sometida era una mujer que no debía sentir ira. Por eso, en las culturas machistas se dice que la mujer que siente ira es machorra, que ningún hombre la va a aguantar. A las niñas le decían, ¿y qué hombre te va a aguantar a ti con esa ira que tú tienes? Esa actitud, Porque la ira da como de los hombres. Entonces, a la mujer se le prohibía la ira y eso hizo que la mujer se sometiera y aceptara cualquier cosa, porque la mujer no podía poner límites a lo que era abuso, atropello, sometimiento. Y convertirse ella posteriormente en abusadora, porque esa ira la tiene que canalizar. ¿Y para dónde la canaliza? Para abajo. Claro. Por tanto, para la mujer poder recuperar ese espacio que la mujer ha venido recuperando con los años, ha necesitado una ira bien manejada. Exacto. Y bien canalizada. Pero para eso es necesario reconocerla, Claro, sin temor, claro, poder nombrarla. correcto. Ya que tú llegaste ahí yo Así voy a hacer una mismo. pregunta. ¿Cómo entonces empezamos a conocer las emociones, Vicente? ¿Quién me las enseña? ¿Dónde las enseña? ¿Quién me dice qué es qué? Y te hago la pregunta porque recientemente yo he estado leyendo sobre el tema de crianzas y el ayudar a un niño a reconocer sus emociones. Pero, ¿cómo yo lo hago del punto de vista de que él como que sepa lo que es? Porque una cosa es saber y otra es reconocer. Lo primero es que tú sepas lo que es. Porque tú eres quien se lo va a enseñar. Pero lo por primero eso, es que tú sepas lo que ¿cómo es. Y que, yo y que tú tengas, reconozco? y que tengas el permiso para manifestarlo. Me pasó con una paciente recientemente que sentía ira, pero no es capaz de decirlo, porque no está permitido, porque además desde sus adentros entiende que decir que tal persona le produce ira es ser mala. Entonces, no se supone que yo diga eso. Por ejemplo, a mí, mi hermana me produce una rabia, me produce una ira, sí, pero yo no puedo decir eso. No está permitido. Pues que yo lo entonces, diga. en ese vuelvo al cómo yo
conozco y reconozco, porque según la conversación que estamos diciendo, en cuanto a emociones son dos cosas muy diferentes. Porque una cosa es conocer. ¿Cuál es la? El conocer, hay gente que conoce una emoción, mas no la reconoce. No sé si me doy a entender. No. Una cosa es yo saber lo que es estar feliz y otra es reconocer esa emoción. O sea, yo puedo decir, tú estás contenta, pero tal vez para dentro de mí yo no sé reconocer que yo estoy feliz. Es que estar feliz y estar contento no es lo mismo. Pero déjame ver cómo lo puedo estar expresar. Feliz y estar contento no sé si no tú es me lo entiendes, mismo. Vicente. ¿Cómo yo puedo conocer una emoción y reconocerla? Te entiendo perfectamente. Muchas personas, porque han sido educados con una prohibición a sentir las emociones la pueden ver en otro, e incluso hay algo, lo que se llama un mecanismo de proyección. Si esa persona se le ha reprimido la ira, esa persona cuando siente ira puede pensar que el otro la tiene, y eso es lo que se llama el mecanismo de defensa, se llama proyección. Yo le atribuyo a otro lo que realmente me pasa a mí, porque lo que está prohibido es que yo me dé cuenta de que la siento. Y ustedes han dicho muy, muy bueno eso, o sea, para gestionar las emociones tú tienes que saber lo que sientes y ponerle el nombre a esa emoción. Vamos a hablar de cuáles son esas 5 emociones o 6 emociones, las que son placenteras y las que son displacenteras. Pero además de eso, tú tienes que, además de reconocerlas, tienes que ponerle palabras. Claro. Tienes que saber expresar lo que sientes. Claro. Pero no solamente saber expresar lo que sientes, tú debes, cuando lo haces, debes controlarte, no te puedes desbordar, porque algunas veces son tan desinhibidos expresando una emoción que no la manejan y entonces asustan al otro. Hay una emoción ahí, por ejemplo. ¿Quién me enseña Hay una emoción eso? ahí, por ¿Papá, ejemplo? mamá o el colegio? No, el colegio no. ¿Quién me enseña las emociones? Te lo deben enseñar papá y mamá. Básicamente mamá y papá. Debe y ser papá también y mamá. en el colegio. Todo el proceso de socialización de un niño tiene que ver con que el niño aprenda a conocer sus emociones y a manejarlas frente a los demás. Claro. Eso es en la casa, pero en el colegio él va a tener situaciones. Pero él lleva el aprendizaje de casa. Claro, Debe llevar el aprendizaje de casa. Lo básico es casa. Es casa. Pero la escuela tiene un papel muy importante que ver. Mira, por ejemplo, Vicente, hay una gran diferencia entre estoy deprimido, estoy triste, estoy nostálgico y estoy cansado. Sí. En algún momento tú puedes estar cansado y no necesariamente tú estés deprimido, lo que tú estás es cansado. Y eso es físico, un agotamiento pero que tiene ¿qué pasa? físico Que o al yo no psicológico. tener conocimiento de la emoción, yo no logro identificarla. Me pasó con una paciente una vez. Yo estoy deprimida, vamos a hablar. Y en el desarrollo de la sesión llegamos a la conclusión de que no estaba deprimida. Lo que estaba era muy cansada. Y esa tristeza, ese cansancio físico la hacía bajar el ánimo y confundirse creyendo que estaba deprimida. No estaba deprimida, lo que estaba era muy cansada. Hay subemociones. ¿Hay qué? Subemociones. Como que una emoción base y esa se va convirtiendo en otra cosa. Sí, claro. Bueno, ahorita cuando Zoila hablaba de que se han identificado 200 y tantas 250. emociones. Sin embargo, nosotros identificamos menos, pero hay algo que le llamamos rebusques. ¿Qué es rebusques? Es una emoción que no se gestiona, como estamos diciendo aquí adecuadamente, se convierte en otras cosas. Por ejemplo, ¿qué te digo? La ira sería normal, pero el odio ya es, tú conviertes esa ira en algo que no es correcto, que es el odio es algo que dañino. Está fuera de lugar. El afecto es normal y tener detalles con el otro es normal, pero la complacencia y querer complacer al otro en todos los momentos y a todo el mundo todo el tiempo, entonces el afecto tú lo has convertido en algo que te va a impedir a ti ser tú mismo y ponerle límites a los demás y saber cuándo tienes que decirle que no a alguien que te pide algo. Entonces, esas emociones las convertimos en emociones que no son sanas.
pero que las tenemos muchas veces como si fueran sanas, y a esas emociones le llamamos rebusque, porque es como si la persona las repitiera, y no acaba de resolver, porque las emociones están ahí para resolver algo en la fisiología, lo que sería la homeostasis física y emocional del individuo, se canaliza adecuadamente a través del buen manejo de las emociones. Por ponerte un ejemplo, si una persona siente atracción hacia otra persona y es su pareja, lo normal es que esa atracción que alguien siente hacia su pareja la canalice aproximándose a su pareja, teniendo un acercamiento erótico entre los dos y canalizando su libido, su deseo, canalizando eso a través de su comportamiento sexual que le va a permitir a ellos llegar a la satisfacción mutuamente. Yo tengo una pregunta. Esa persona canalizó eso adecuadamente. Porque imagínate tú, una persona que reprime su sexualidad porque la sexualidad es sucia, es mala, es vergonzosa, la mujer que dice que siente deseo es una bandida, y entonces reprime su sexualidad aún frente a su propia pareja, entonces eso se convierte en una tensión interna, en una irritabilidad, en un mal humor e incluso en trastornos psicosomáticos como dolores de la parte baja de la espalda. Muchos dolores de la parte baja de la espalda es la persona que está reprimiendo y que está reprimiendo su sexualidad. Energía sexual, y se puede convertir en rabia y en depresión también. Espera, Cristal tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. Si tú no puedes manejar bien tus emociones y tú no sabes canalizarlas, ¿tú puedes llegar al punto de enfermarte físicamente? Seguro. Pero claro que sí. Hay un libro que se llama De la emoción a la lesión, porque las emociones van a producir enfermedades físicas, literalmente. Tú no has oído decir que una persona le dio una úlcera por la presión, por un pique, y la persona que le sube la presión cuando se incomoda o cuando tiene deudas, etcétera. Hay estudios que dicen que cuando una persona tiene deudas y no puede pagar, le pueden subir 2 miligramos de mercurio su presión arterial. O sea, la diastólica le sube solamente por tener esa situación económica y no poder pagar. Al subir la diastólica, esa persona está más propensa a enfermedades cardiovasculares y también a enfermedades cerebrovasculares, solamente por eso, porque tiene una situación que le crea impotencia y que no puede o que no sabe cómo va a Bueno, ¿se murió de un pique? O de un dolor, se enfermó de un pique. Que se suicidaron por deudas, porque esa deuda le fue produciendo una frustración y terminó en una depresión. Y todo eso está produciendo en el cerebro sustancias como son el cortisol. Y ese cortisol es como si al cerebro tú le estuviese echando algo que destruye las neuronas. Y todo eso por la tensión que esa persona tiene, porque no tiene forma de cómo canalizarla. Enfrentar y esta canalizar mañana eso. Yo estaba leyendo en redes sociales, hay una cuenta que yo subo mexicana y se le he mandado varias veces, que hablan como de datos interesantes y estaban hablando que literal, cuando tú rompes con una persona, no es que tú te sientes triste, el cuerpo te duele, el cerebro te duele porque se segregan químicos que hacen que te duela cuando tú no estás con esa persona que te gustaba. Así es. Y me llama mucho la atención. Un paréntesis, ya hay fecha para las elecciones municipales. ¿Ah, sí? 15 de marzo. Oh, wow. 15 de marzo. Entonces, en varias ocasiones, tanto usted como la jefa han hablado del tema de límites. El yo reconocer mis emociones es lo que me ayuda a ponerme límites y poner límites a otros. Claro que sí. Eso porque, o sea, los límites son una emoción. Claro. No, que sí. El límite no es una emoción. El límite es una consecuencia de una emoción bien manejada. Claro. Cuando una persona rompe los límites. Qué programazo más chulo, ¿eh? Oiga, Oye, eso, cuando una persona rompe los límites tuyos de la autoprotección y de respeto, eso tú te sientes amenazada y eso te puede provocar o ira para detenerlo, o miedo para escapar. Para irte, claro. Si tú no sabes canalizar la ira para detenerlo, ni el miedo para escapar, entonces te quedas frisada ahí y entonces eso se puede convertir en una especie de depresión. Hay estudios que se han hecho con una ratita y un gato, que el gato atrapa a la ratita que iba huyendo con miedo, y cuando la ratita está atrapada
y no puede, y intenta enfrentar al gato, no puede, su ira no le sirve para quitar la amenaza. Del medio, entonces claro. ni puede huir porque el gato lo alcanza, ni puede tumbar al gato porque el gato es más fuerte. Entonces esa ratita se deprime. Se repliega. Y baja su frecuencia cardíaca, baja su ritmo, su presión arterial, su actividad muscular. La ratita se queda como deprimida y el gatito, si no tiene hambre, lo que hace es que la arrastra y juega con ella. Y la ratita está enseñando de que tenga un tiempo, vuelve e intenta escapar. Y si el gato vuelve y la alcanza, están haciendo ese proceso y esa rata se está deprimiendo y ha aprendido a sobrevivir deprimiéndose. Muchas veces nos deprimimos como una forma de sobrevivir frente a una situación que yo no tengo salida. Que yo no puedo manejar. Y esa depresión puede terminar convirtiéndose en una depresión delirante. La persona puede decir, oigo voces, y entonces nosotros los psiquiatras decimos, ahí hay una depresión psicótica. Porque ese estado donde los neurotransmisores se fueron alterando, entonces eso se convierte en una especie de voces que el individuo va a oír o delirio, y todo eso tiene que ver con la depresión. Entonces, una vez esa persona puede ser tratada con la depresión y con ayuda psicológica para que tenga habilidades para manejar sus situaciones. Y hablarlas. Hola, hello. O sea, que lo que yo escucho es que sentir las emociones no es problema. El problema es uno reaccionar ante ellas. No. Okay. Súbelo un poquito aquí, por favor, Michael. Te escucho de nuevo. Oye, por ejemplo, yo he mejorado eso mucho, gracias a Dios, pero yo soy media rabiosa. Ajá. Entonces yo ahora he aprendido, con la edad y con la madurez, de que cuando cojo rabia o pique, me retraigo, vamos a decirlo así, no trato de no reaccionar en el momento con el pique, ¿entiendes? Sino que dejo que pase. Entonces, no es malo que yo coja pique. Esa es la gestión de la emoción. Ok, o sea, yo estoy haciendo bien, yo la puedo sentir, yo lo que no puedo permitir es gestionar de forma negativa con ella. Exacto, esa es la gestión de la emoción, esa es la forma correcta, pero además, ojo, dice el doctor Mauricio Andolfi, un experto italiano en psicoterapia y en terapia familiar sistémica, dice el doctor Mauricio Andolfi que la rabia es el brazo armado de la tristeza. O sea, que en el fondo lo que tú estás es muy triste. Averigua por qué tú estás tan triste. Sí, por eso. ¿Qué fue, doña Consuelo? Que eso no es así. Oiga eso. Vamos a averiguar qué la tiene usted triste. Sí. Porque la rabia es el brazo armado de la tristeza, dice Mauricio Andolfi. Las personas que expresan mucho la rabia no tienen rabia. Lo que están es triste. Porque la viven sacando. La sacan, entonces, exacto. Lo que tienen reprimido es la tristeza. La tristeza. Y las personas que lloran y están tristes no tienen tristeza, lo que tienen es rabia. Porque llora y vive sacando la tristeza, entonces no la tiene. Entonces, lo que no ha sacado nunca es la rabia. Pero también hay que averiguar. Yo adentro. tengo permiso porque acuérdate que cuando yo soy pequeña a mí me dicen, ¿cómo que usted está brava de qué? Los muchachos no se ponen bravos. Vamos, que los muchachos no se ponen bravos. No me siento mal. Estoy ¿Qué problema triste, usted tiene? ¿Triste de qué? Usted Estoy tiene aburrido. Claro. Está muy chiquito. Sí. Pero también hay otra cosa, Vicente, y es que yo soy desleal a mi padre o a mi madre si yo siento rabia y la manifiesto. Tú acabas de decir eso porque nosotros aprendemos la forma de canalizar nuestras emociones, la aprendimos en el hogar. Exacto. De papá y mamá. Entonces uno no quiere cambiar aquello que está en uno, y eso es como le llamamos lealtad invisible. Exacto. En terapia de familia. Es como que yo no puedo hacer algo diferente a lo que en mi casa se podía hacer y expresar. Pero decía ahorita que las emociones, además de identificarlas, de ponerle nombre, de verbalizarlas y de controlarlas, también yo debo aprender a actuarlas. Ese es el otro elemento. Porque hay personas que hacen todo eso, pero cuando tienen que actuarla, se pueden volver torpes o agresivos o se desbordan y lo hacen de una manera tal que el otro dice, espérate, pero lo que tú estás haciendo como que
no se ve bien, porque entonces exageran su manera de actuar. Entonces, las emociones es algo que necesitamos aprender a canalizar. Claro. Eso es muy importante que aprendamos a canalizar. Y quien no aprendió en su sistema familiar tiene la oportunidad de hacer un trabajo personal, terapéutico, terapia, cursos, lectura, y canalizar eso de muchas maneras. Mira, el doctor Rolando Toro, amigo que nosotros traíamos aquí antes, él diseñó una técnica que le llama la biodanza. Se ha hecho famosa en el mundo. Entonces Rolando Toro lo que hacía era que a través de la música, él utilizaba músicas que seleccionaba. Esas músicas activaban emociones en el individuo y él enseñaba al individuo a movilizarse y a mover su cuerpo y a hacer movimientos con su cuerpo para canalizar las emociones que provocaba promovida por la música. Entonces, nosotros hacíamos aquí talleres hasta de 3 días, inmersión total, con Rolando Toro, y eso es una manera también de sanar muchas de las emociones, por decirte eso. Y en psicoterapia tenemos técnicas que son adecuadas para el manejo de las emociones. La psicoterapia gestal, que diseñó el doctor Fritz Perls. La gestal. La gestal lo que te permite es eso, es actuar en un grupo de seguridad no amenazante. Exacto. Las emociones que en la sociedad tú no puedes expresar, porque socialmente sería amenazante expresar eso. Entonces, en ese grupo de terapia tú puedes hacer lo que se llama terapia gestáltica. Y otra cosa que hacemos es la bioenergética, que fue descubierta, inventada, si quiero, creada por el doctor Alexander Lowen, para, usando las técnicas que se usan en la gimnasia, utilizarla para desbloquear las emociones que están reprimidas y bloqueadas en alguna parte del cuerpo, y a través de esos ejercicios las personas pueden sacar sus emociones, y en un grupo seguro y confidencial la persona entonces se abre y aprende sobre a todo sus eso emociones. en un grupo seguro. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Se crea un ambiente seguro para ayudar a las personas. Tú que preguntabas, ¿cómo aprendo? Bueno, a través de trabajo personal, psicoterapéutico. Mira, a nosotros nos sirve mucho la respiración para expresar la emociones. respiración. Es una cosa increíble. Gracias al doctor Vicente Vargas que nos ha acompañado aclarándonos mucho el camino. Muchísimas gracias. 535-2555 es el número del consultorio del doctor Vicente Vargas. Nos juntamos con ustedes mañana. Les repetimos que es el día 15 de marzo que se efectuarán las elecciones municipales suspendidas en la mañana de ayer.